Os traigo esta entrevista con Isidoro Iracundo, un nombre ficticio, y él se mantiene en el anonimato, en el que se ha dedicado durante estos últimos años a desvelar las vergüenzas de aquellos que les encanta empezar guerras, apoyan el imperialismo y también a la mínima levantarían el brazo para pedir un taxi, como se dice ahora. Este señor, Isidoro, me ha iluminado ideológicamente. Espero que a vosotros también os ilumine, porque creo que tiene una claridad al transmitir sus ideas y su forma de pensar que nos viene muy bien escuchar, sobre todo viendo la basura que hay en los medios de comunicación actuales. Así que sin más, espero que lo disfrutéis mucho. Un saludo a todos. Bueno, muy buenas a todos. Estamos hoy con Isidoro, Iracundo Isidoro, de Reflexiones Iracundas, ahora la Europa Ocupada, un canal de YouTube, que, al que me hace mucha ilusión entrevistar. Espero que sea algo que merezca la pena, que estoy seguro que sí, porque es una persona, él junto con su compañera Roeceli, son dos personas que están luchando por dar una versión diferente y quizá mucho más auténtica, por lo menos bajo mi perspectiva, que la que están dando los medios de comunicación habituales. Y es que cuando le escuchas, cuando atiendes lo que ellos dicen, mm, te das cuenta de que la versión oficial es muy diferente a la que puede ser bajo otras perspectivas. Digamos que según lo que podría decir el filósofo Byung-Chul Han, es como ven las cosas con el ojo soberano, con datos que no suelen estar habitualmente en el mainstream, en los grandes medios de comunicación, en los discursos de los grandes políticos que se supone que nos representan. Y aquí ambos están mostrando algo que creo que merece mucho la pena ser escuchado. Entonces, lo primero que te quería preguntar, Isidoro, es quién es o cuál es su labor o cuál es vuestra labor y qué objetivo perseguís. Muy buenas, pues gracias por la invitación primero que nada y como respuesta a tu pregunta, que es una pregunta sobre quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos, ¿no? Que es la pregunta que básicamente todo el mundo se hace en un momento dado de su vida o todos los días de su vida. En este caso nosotros somos primero Reflexiones Iracundas, después como se llama ahora el canal debido a la censura, bueno, la supresión de nuestro canal por parte del Mossad, puede decirse, ¿no? Porque estaba detrás cierto personaje sionista muy conocido de YouTube. Pues bueno, resulta que ahora se llama Desde la Europa Ocupada, ¿no? Pero bueno, en el fondo seguimos diciendo que somos Reflexiones Iracundas porque esto mismo, estas dos palabras representan muy bien lo que queremos hacer, ¿no? Ahí yo creo, desde mi, bueno, yo tengo una evolución personal un poco característica, un poco particular, mejor dicho, que es que yo procedo de una familia conservadora. Podríamos decir que yo fui socializado en un pensamiento conservador y derechista. Y durante mis estudios universitarios, pues fui adquiriendo conciencia de clase, adquiriéndola completamente a raíz de mi contacto con la realidad laboral, ¿no? Que además dio la casualidad de que tuvo lugar en el año 2000, 2010, 2011, ¿no? Que fue uno de los tal vez, bueno, el peor año fue 2013, ¿no? Pero digamos que esos fueron años muy duros laboralmente, ¿no? Y ahí pude tener un contacto con una realidad tan dura como implacable, ¿no? Y esto, de alguna manera, pues me llevó a poco convertirme en este actor iracundo, ¿no? Que algunos reconocerán, en el sentido de que yo siempre he sido una persona muy contraria, en el sentido de que me ha gustado siempre evaluar de forma bastante profunda los méritos de los argumentos, ¿no? Y de las cosas. Y a medida que uno vive en una sociedad en la cual las narrativas intentan ser constituidas o intentan algunos constituirlas en realidades materiales, es decir, cosas que sustituyen a la realidad,
el mérito de sus argumentos me parecía cada vez más, por así decirlo, monstruoso, ¿no? Es decir, los argumentos del orden social, los argumentos que la mayor parte de la gente acomodada utiliza para evaluar la situación de quienes no están tan acomodados como ellos, ¿no? Todo eso me fue radicalizando con los años hasta el punto de que me volvieron iracundo, por así decirlo, ¿no? Y esta ira, el sentido de utilizar el sarcasmo, la mala leche, ¿no? Y sobre todo un juicio implacable, ¿no? Sobre los malos argumentos de quienes nos dominan, quienes nos gobiernan, yo creo que tiene un mérito en sí mismo en el sentido de que a menudo quienes esbozan los mejores argumentos contra el orden establecido tienen problemas, podríamos decir, comunicativos, ¿no? En el sentido de que o bien lo presentan absolutamente como una broma todo, es decir, hay gente que desde el humor o desde cierta ironía pues hace crítica al sistema, y por otro lado tenemos el caso opuesto de quienes hacen una crítica académica, ¿no? Del orden establecido, eh, y claro, esto tiene unos sesgos que hacen que mucha gente se aparte, ¿no? No estamos hablando, por supuesto, de esta labor, al menos en estos momentos actuales en los que nos encontramos como canal de YouTube, ¿no? Al fin y al cabo, canal o podcast. No estamos hablando de que tengamos una grandísima influencia, de hecho, si la tuviésemos estaríamos seguramente en prisión ya, pero de todos modos, lo que quiero decir es que el tema de encontrar una voz firme y a la vez que no sea absolutamente, ¿cómo decirlo?, apocalíptica, en el sentido de que sea desdichada o que transmita tristeza. Es decir, una voz que transmita rabia contra el sistema, rabia contra la máquina, que diría aquel grupo estadounidense, pues yo creo que tiene su propio mérito, ¿no? Y entonces mi intención siempre con el podcast, a medida que fuimos avanzando, fue intentar causar el mayor impacto a través de la crítica de los voceros, de los bufones y de aquellos que se dedican a propagar entre las masas de Internet, fundamentalmente, que cada vez son más, es decir, cada vez más gente está en Internet y menos en los medios de comunicación de masas, pues que intentan convertir en un juego los mensajes ideológicos de conformidad, ¿no? Ya sea pues para apoyar a la OTAN y sus guerras de agresión en el mundo, como para establecer la bondad de la explotación más salvaje del ser humano por otros seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, la idea de Reflexiones Iracundas es encontrar el punto intermedio justo entre lo que sería una crítica puramente irónica y lo que es una crítica con intención didáctica en lo revolucionario, en lo izquierdista, si quiere llamarse, o socialista, o como queramos denominarlo. A mí las etiquetas me parece que son útiles a veces y otras veces son contraproducentes, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente un equilibrio entre lo cómico, entre lo irónico y entre lo extremadamente serio, ¿no? Y yo creo que el punto medio es la ira, ¿no? La ira con razón, es decir, la idea de que tú tienes unas razones, tienes unos argumentos y que te legitiman por la injusticia de tus enemigos y por la injusticia que quieren proyectar sobre tu vida y las de tus allegados, pues te legitiman para estar iracundo, que te legitiman para ser absolutamente radical en la oposición al sistema y sobre todo entender que a pesar de que socialmente no esté bien visto o que socialmente incluso pueda llegar a estar perseguido, como lo está, el hecho de decir la verdad cuando sería lo conveniente no decirla es algo que basta que unos pocos empiecen a gritarlo para que pueda, con el tiempo y con suerte, pero sobre todo con trabajo, se pueda convertir en un mensaje que tenga un nicho primero y que después arranque un incendio, ¿no? Y eso es precisamente lo que buscamos, ¿no? Y evidentemente siendo conscientes de lo pequeños que somos, yo creo que hemos conseguido algo que desde un cierto punto de vista, primero el canal Reflexiones Iracundas, que llegó a 13.000 suscriptores desde cero absoluto llegamos a 13.000 suscriptores, después lo destruyeron los sionistas, ¿no? Eh, y ahora estamos rozando de nuevo los 3.000 por así decirlo, y bueno, poco a poco volveremos tal vez a donde estábamos, pero claro, en un nicho como la crítica antiimperialista, ¿no? Que es algo que así a priori suena como muy algo difícil de tragar, pues hemos conseguido una audiencia fiel y hemos conseguido llegar a mucha gente que nos manda mensajes de felicitación, que nos manda mensajes diciendo yo estoy en el trabajo y os escucho y no me siento tan solo. Este tipo de cosas no es porque queramos ser el solar de nadie ni el opio del pueblo, pero supone para nosotros un gran espaldarazo y ya solo por eso seguiríamos adelante, ¿no? Sin embargo, creemos que es un gran éxito lo que conseguimos, que es establecer un mensaje que no tiene pelos en la lengua y que es antiimperialista sobre todo, pero que ante todo también quiere aumentar la popularidad de ideas socialistas, es decir, ideas
que no den concesiones al neoliberalismo, al liberalismo y a las grandes mentiras de nuestro tiempo, ¿no? Y de tantos tiempos pasados, ¿no? Que es, como digo, la idea de que la explotación del hombre por el hombre no existe, que es o algo religioso, o que es un error, o que es algo en lo que alguien está trabajando y que pronto acabará, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y bueno, yo creo que no está mal para un mensaje tan a palo seco que puede parecer, ¿no? Dentro del mundillo de infinito entretenimiento y distracción que es YouTube o Internet, el conseguir tener, pues como la última entrevista que hemos tenido ayer con el camarada Villarroya, pues 4.000 visualizaciones en menos de 24 horas, ¿no? Pues esto es lo que intentamos construir, ¿no? La popularización de un mensaje revolucionario sin concesiones. Sí, por favor, desde aquí pido a quienes lo estén viendo que sigan el canal de Europa Ocupada, y si podéis también darle una pequeña ayuda o una gran ayuda por su Buy Me a Coffee, también seguro que lo agradece un montón y puede seguir con esta labor. Y luego también te quería decir, Isidoro, en varias ocasiones has expresado que estuviste en Libertad Digital, si no me equivoco, porque, bueno, en esa época tenías unas ideas más conservadoras, pero lo que me interesa aquí es tu cambio ideológico se dio, como has dicho antes, a través de, bueno, viendo cómo era el mercado laboral, o fue una evolución, digamos, mucho más erudita, o fue a través de ver veías tú la realidad en el mercado laboral y la realidad o las realidades que intentaban decir desde ese medio, corrompiendo quizás con sus ideas a la gente, cambiándole, diciendo esto no es negro, sino es azul, fíjate de lo que te digo y no de lo que tú ves. Me interesaría saber en qué punto dijiste esto no es, realmente esto no es posible, o realmente esto no es lo que veo yo correcto. Porque claro, yo, por ejemplo, una de las cosas que más me han chocado y quizás he tenido un cambio ideológico ha sido ver lo que ha pasado en Gaza y ver cómo reaccionaban los partidos de izquierda o de pseudo izquierda a esa masacre, a ese genocidio, eh, cómo reaccionaban, y luego también ver el rearme europeo. Para mí, tanto eso, lo que ha sucedido en Gaza, como el rearme, para mí ha sido un choque muy fuerte, que me ha cambiado todos los esquemas que tenía antes, un cambio muy fuerte, tanto que he confrontado con muchas personas con las que antes simpatizaba o podía más o menos entenderme, un cambio muy fuerte. Y desde aquí te pregunto, para ti, ¿qué fue lo que detonó ese cambio? Sí, a ver, no es un momento concreto, no es un evento puntual, por así decirlo, ¿no? No es un cambio, camino de Damasco, ¿no? Como aquel. Es un cambio progresivo por lo que comentaba un poco antes, ¿no? Yo siempre, a pesar de que yo haya sido objeto de inoculación, por así decirlo, de mi socialización de determinadas ideas, de alguna manera nunca, evidentemente, he perdido el sentido crítico y siempre estaba buscando líos. De hecho, en ese sentido siempre me los he buscado porque cuando estaba en ese ámbito que tú comentas, ¿no? El universo Libertad Digital, hay que recordar brevemente que Libertad Digital fue constituido, digamos que a principios de los años 2000, al calor, como se ha demostrado después, de la corrupción del Partido Popular, ¿no? Se pudo demostrar por la trama Gürtel que había dinero detrás de las ampliaciones de capital de Libertad Digital, dinero sucio de la corrupción del PP, ¿no? También puedo añadir, que lo he mencionado a menudo por ahí, que esa libertad digital recibía fondos de la derecha racista estadounidense, ¿no? De los sudistas, ¿no? Por increíble que parezca, ¿no? Organizaciones de este estilo, no diremos Ku Klux Klan, pero por el estilo. Recibían premios con cantidades en dinero, bueno, ayudas de ese tipo, ¿no? Relaciones sospechosas y curiosas. Todo esto, por supuesto, lo fui averiguando más adelante, ¿no? De mi pertenencia a ese universo, pero fundamentalmente era un agregador de blogs, lo que existía por entonces al calor de Libertad Digital, que es un medio organizado por Jiménez Los Santos, ¿no? Un conocido y todavía activo periodista de extrema derecha, de origen trotskista, como suele pasar. Pero bueno, en cualquier caso, en ese universo de Red Liberal yo fui introducido por nada más y nada menos que Juan Ramón Rayo, conocido por muchos de vosotros, ¿no?
que tiene un canal muy exitoso de YouTube y que es un economista que ahora se precia de ser liberal, ¿no? A secas, pero que en ese momento andaba reclutando gente para Red Liberal para organizar lo que era una trama del PP al fin y al cabo, ¿no? Pero que era fundamentalmente una oposición ideológica al Partido Socialista y al gobierno particularmente de Zapatero, ¿no? Porque sobre todo la eclosión liberal, como la llamó Girauta, otro conocido fascista, la eclosión liberal tuvo lugar a raíz de la derrota electoral de Mariano Rajoy frente a Zapatero en esas elecciones justo después del 11M, ¿no? Entonces, en ese contexto, se intentaba hacer una oposición ideológica a un gobierno que al fin y al cabo era bastante neoliberal, ¿no? Salvo por los brillis posmodernos, digamos que la única forma de establecer una oposición ideológica del Partido Popular de Rajoy a ese gobierno socialdemócrata, ¿no? Con tanto, o social liberal como el de Zapatero, era fingiendo que Zapatero era comunista. Entonces, la única forma de conseguir eso era con un discurso radicalísimo de tipo anarcocapitalista, ¿no? Que es básicamente con el cual constituyeron su ideología de base, lo que serían las juventudes del PP de la época, ¿no? Yo, como digo, pertenecía no a las juventudes del PP, nunca he sido miembro del PP, ni mucho menos, ¿no? Pero digamos que dentro de lo que era el ámbito de la derecha liberal, la derecha light, pues digamos que Juan Ramón Rayo pues me reclutó, entre comillas, teniendo yo 17 años, hay que recordarlo, es decir, no estamos hablando de que tuviese 27, sino 17, y me contactó por el IRC, una cosa así muy primitiva ya para los que nos sonará ya cada vez menos a la gente, ¿no? Ya es cosa de gente de más de 40 años recordar el IRC. Pero bueno, el caso es que yo me metí ahí, tuve mi blog, ¿no? Y estuve escribiendo cositas y bueno, en un momento dado yo llegué a una confrontación total con Rayo, concretamente con Rayo, precisamente a raíz de una discusión que teníamos en torno a los méritos de sus argumentos sobre la defensa nacional. Ya sé que esto suena muy árido, pero bueno, básicamente es la idea disparatada del anarcocapitalismo. Yo nunca fui anarcocapitalista, siempre lo reté en cierta medida, ese enfoque, eh, porque me parece moralmente abominable, ya siempre me lo pareció, ¿no? Pero después, a un nivel argumentativo, me parecía ridículo la defensa que hacían de que una sociedad sin Estado podía existir, ¿no? Podía existir en condiciones de seguridad mínimas, etcétera, ¿no? Y entonces tuve una larga discusión, pero esto fue, yo empecé a escribir en Red Liberal en 2003, 2004, bueno, 2004 creo que fue, y en 2006 yo ya estaba en guerra total con el señor Rayo, hasta que me expulsaron de Red Liberal a raíz de la oposición que le planteaba a este señor, ¿no? Eh, y bueno, fundamentalmente a raíz de eso yo seguí tirando del hilo, ¿no? Primero con una oposición total a la idea de que era posible, ¿no? Un capitalismo sin Estado, un orden legal sin Estado, ¿no? Y a raíz de eso, pues fui evolucionando en esa idea de que el Estado era totalmente necesario y si es totalmente necesario, pues habrá que darle buen uso, ¿no? Pero eso fue muy al principio, ¿no? Yo creo que el verdadero despertar, es decir, yo ya estaba en una idea estatista, ¿no? Por así decirlo, ya en 2006, como digo, pero desde luego el verdadero despertar vino con la realidad material, ¿no? Y esto yo creo que es completamente lógico, ¿no? Uno puede hasta cierto punto escapar de la madriguera mentalmente, ¿no? Razonando. Unos tenemos más o menos capacidades para lograr intuir las mentiras o las verdades, pero no hay nada como la realidad material para constatarlas, ¿no? Y porque claro, sobre el papel, el papel lo aguanta todo, que se suele decir, ¿no? Pero sin embargo yo, en el contacto de mi entorno directo, que como digo era un entorno conservador, de derechas, gente bien situada, digamos que la reacción que hubo en mi entorno directo, a todos los niveles, con el hecho de que yo acabase, hay que recordarlo, que yo estudié simultáneamente dos carreras universitarias, ¿no? De Derecho y Administración de Empresas, eh, y pese a hacer esto, pues como digo, yo, a pesar de que soy de un entorno relativamente acomodado, como digo, conservador, no soy de la aristocracia de ninguna clase, ¿no? Y nada, nadie me ha regalado nada, ni me han enchufado en ningún sitio. Y posiblemente tampoco lo quería, ¿no? No sé, a lo mejor si hubiese sido como así, más desaprensivo, no sé, de otra forma, pues hubiese conseguido algo, ¿no? Pero no busqué eso, no lo tuve, no lo obtuve, no me vino. Y sin embargo, mi entorno directo, la reacción que tuvo fue el tratarme o aplicarme en la matriz narrativa de que era un drogadicto o que era una persona sin valor, ¿no? Y yo, no porque sea muy presuntuoso, pero nunca he considerado que sea una persona sin valor. Nadie que me conozca bien creo que pueda considerar eso de mí, que soy una persona que no aporta nada.
Pero sin embargo fue el juicio de mis familiares directos y de gente así, ¿no? Entonces, bueno, viendo las cosas que actuaban y argumentaban, ¿no? Y que eran las de los telediarios, al fin y al cabo, ¿no? Todas estas historias de vete a Alemania, Pepe, no tienes trabajo porque no quieres, has buscado trabajo, ¿no? De hecho, esas reuniones familiares navideñas entrañables de una persona que te dice, oye, he encontrado un puesto de trabajo para ti y te enseña pues una oferta laboral ahí, yo qué sé, de InfoJobs de hacía 6 meses o cosas así, ¿no? Dando por supuesto que no tenía empleo porque no lo buscaba, ¿no? Hay que tener en cuenta que en 2010 encontrar trabajo, incluso con dos carreras como las que he descrito, no era fácil, no era nada fácil sin tener padrinos y cosas o buscarlas. Bueno, en definitiva, que los argumentos que había era que yo no tenía valor como ser humano en ese instante, pese a que yo consideraba que tenía un alto valor. Y claro, como los argumentos de la sociedad parecían indicar que efectivamente yo carecía de valor y que mis argumentos no eran válidos, pues empecé a desarrollar más mis argumentos y a considerar que los argumentos que todo el mundo compartía, aparentemente, desde luego en mi entorno directo y la sociedad, ¿no? Viendo los medios de comunicación y demás, pues consideré, pues llegué a analizarlos hasta tal punto en que consideré que no valían nada, ¿no? Y sin embargo, al estar tan compartidos, en teoría deberían de valer mucho. Y comprendí que si esto era así, con mi realidad directa y percibida, seguramente el entorno y la superestructura política y económica no serían diferentes, ¿no? En efecto, eso es lo que he ido desarrollando desde entonces. He ido analizando, estudiando, por supuesto, siempre estudiamos en este mundo, venimos a estudiar, quienes tenemos la capacidad para ello. Y sobre todo a raíz de ese estudio y a raíz de lo mucho que estudié, sobre todo en el ámbito del antiimperialismo, me volví un erudito, como por así decirlo, entre comillas, de la guerra de Vietnam, pues, por pura obsesión. Soy una persona que le dan obsesiones a veces, ¿no? De estudiar temas y la verdad es que leí mucho sobre la guerra de Vietnam, ¿no? Y sobre los procesos económicos asociados a ella, ¿no? Y su aparente absurdo. Y me encantó la idea de que la guerra de Vietnam a día de hoy se siga considerando absurda cuando económicamente y desde el punto de vista del capitalismo y del imperialismo tenía todo el sentido, ¿no? Y fue una guerra planificada y desarrollada hasta las últimas consecuencias. Se extrajo toda la plusvalía, por así decirlo, de esa guerra que se pudo, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista he llegado a un punto, o llegué a un punto, en que consideré que podía, de alguna manera, contribuir al despertar de otros a través de la divulgación de algunas de las lecciones que creí haber comprendido, tanto de mis estudios como de mis vivencias, y de ahí surge Reflexiones Iracundas, y por eso he pasado del liberalismo económico, desde la cueva en la que estaba, ¿no? En su momento, al socialismo revolucionario, ¿no? Que es en el que me encuentro ahora mismo. Y una cosa, a colación de lo que has comentado, recuerdo que en un vídeo comentabas que que una estrategia que usaban estos pseudomedios de libertad digital era que habían visto que una manera de introducir el fascismo en la política era a través de medidas económicas. ¿Puedes explicar aquí brevemente a qué te refieres con esto? Sí, bueno, es verdad, hay un detalle que se me ha pasado en mi respuesta anterior, y es que Jiménez Los Santos, ¿no? Que como decía era el origen de todo esto, de esta operación política de libertad digital, red liberal, etcétera, el Instituto Juan de Mariana, ¿no? Del que creo que, no sé si es presidente, Juan Ramón Rayo o alguno de estos, ¿no? Personajes, o lo fue. Pues son todo chiringuitos que fueron racionalizados por el propio Los Santos en un artículo que escribió en Libertad Digital, que decía que el neoliberalismo era una forma de iniciar a los jóvenes en los credos reaccionarios o de la derecha sin pasar por la casilla iniciática del neonazismo, ¿no? Como era, de alguna manera, esas militancias fascistas, neofascistas o neonazis que hubo en los años 80 y 90, ¿no? Con bases autónomas y otros grupos skins, los ultras de fútbol. Pues digamos que era una forma de intentar que sobre todo los elementos más aburguesados, ¿no? De la política juvenil, ¿no? De la derecha, no fingiesen o larpeasen o se exhibiesen como matones, ¿no? Dado que no podían, por otro lado, ¿no? Pero que digamos que hiciesen un enfoque radical anticomunista que pudiese pasar por demócrata, ¿no? Que es la idea de, bueno, pues esto, el anarcocapitalismo, rechazar el Estado, porque el Estado es corrupción, es socialista, todas estas cosas, ¿no? Que han desarrollado hasta el asco, ¿no? Y ese comentario que comentas concretamente ahora no caigo,
realmente qué quería decir, al menos con esa exposición que has hecho. No sé si puedes aclararme un poco más en qué contexto hice esa afirmación, la verdad. Pues la verdad es que no me acuerdo. Fue uno de tus primeros vídeos de reflexiones iracundas y era algo así como, querías decir, me parece, Ujú. querías decir algo así como que gracias a medidas, por ejemplo, de recortar, bueno, pues de despreciar un poco a la pobreza, por así decirlo, de Ajá. por recortar en el estado de bienestar, de decir que no hay dinero, de que hay que recortar de aquí y de allí, se estaban Ah, sí. imponiendo en realidad Ujú. medidas fascistas camufladas. Sí, correcto, sí, sí, ahora cojo el hilo, ¿no? Seguramente lo que quería decir, bueno, ya hace tantos programas que he hecho eso, pero bueno, la idea fundamental ahí detrás de esto que comentas es que los recortes sociales, ¿no? La idea de la doctrina del shock, todo esto que tanto conocemos ya, la idea de no hay plata, ¿no? De Milei y todo esto, es Sí, porque de alguna manera, efectivamente, la doctrina del shock, por su propio nombre, lo que forma es la conciencia de una urgencia, de una emergencia, y la emergencia se presenta siempre, al final, como culpa de alguien. sí, Entonces, la culpa, al final, van a ser las minorías, la culpa van a ser pues un grupo político en concreto dentro de la sociedad. Es un instrumento bastante utilizado en la historia, ¿no? Al fin y al cabo, este tipo de cosas. Lo que pasa es que desde la perspectiva actual ya no se hace tanto por una promesa de riqueza como por una promesa de conservar lo que hay, ¿no? Es una cosa curiosa. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que sí, lo que son los gobiernos técnicos, los gobiernos que dicen estas son las medidas económicas necesarias o no hay alternativa, lo que acaban fomentando es la idea de que la única forma de oposición a las consecuencias inevitables de esas medidas es apoyar gobiernos fascistas. Porque son gobiernos que dicen que esas situaciones de miseria y de falta de medios son culpa de un grupo social concreto, ¿no? ya, Y sí, yo creo que pavimentan el camino del fascismo todas esas medidas de desilusión económica, por así decirlas, ¿no? Es decir, la idea de que la abundancia, por así decirlo, es inalcanzable, que es un concepto imposible o que es políticamente falso, es contraria a nuestros instintos más lógicos, ¿no? Y son instintos bastante adecuados, ¿no? Porque realmente, si analizamos la evolución de la productividad del trabajo humano, y sobre todo la productividad en todas las economías que se dicen más avanzadas, podemos contrastar esa realidad con el hecho de que no se han disminuido las jornadas laborales y no se han disminuido las vidas laborales de los hombres, sino que se están extendiendo, ¿no? Se están precarizando. Entonces, en ese contexto, ¿cómo me puedes decir que la abundancia es imposible? Pues puedes decírmelo mediante un argumento que el ser humano a nivel político sí que entiende, que es culpa de alguien. Pero claro, claro, te engañan sobre de quién es culpa. claro. Es mirar a los lados para no mirar hacia arriba, entiendo, Ujú, ujú, por decirlo correcto. básicamente. Y otra pregunta que te quería decir es, al final, en, en la historia, bueno, digamos que en el tablero político, económico y social, al final, solo, digamos que podemos decir que en la historia de la lucha de clases es real. Aquí hay unos explotados y unos explotadores. Y entonces, ¿cuál es el objetivo final de los explotados? ¿Y cuál en realidad es el objetivo final de los explotadores? Sí, a ver, el tema de que haya un estado final o un planteamiento de victoria final, ¿no? No se adecua bien a los objetivos de nuestros explotadores, ¿no? Nuestros explotadores siguen las lógicas del sistema capitalista y las lógicas del sistema capitalista les llevan a intentar explotar al máximo a la clase trabajadora para obtener lo que han dicho siempre los autores marxistas, ¿no? La llamada plusvalía. Y esto explicaría precisamente esta contradicción absoluta, ¿no? De que aumento de productividad no se sigue de una disminución del trabajo. Todo lo contrario, ¿no? Es decir, ahora mismo se está monetizando hasta el ocio. Es decir, hay gente que está bailando delante de una cámara para ganarse unos euros, ¿no? Pues eso no era, dicen que es por la tecnología, pero en realidad es porque cada vez se expande más la necesidad de obtener plusvalía, ¿no? Entonces, el objetivo no es que ellos quieran masacrar a la humanidad, o que a veces también, ¿eh?
pero no es que el objetivo sea explotar, a ver cuánta gente explota hoy por la mañana, ¿no? Sino que es obtener más plusvalía. Y entonces, siguiendo esa lógica y compitiendo entre sí, los empresarios tienen delante de sí el problema enorme de la disminución de la tasa de ganancia, ¿no? Otra vieja tesis marxista que se ve confirmada una y otra vez y que les lleva pues a intentar crear nuevas necesidades, crear nuevos mercados, crear nuevas formas, ¿no? de explotar a los demás. Y esto no lo hacen por maldad, sino por la propia lógica del sistema, ¿no? Si quieren que se multipliquen los capitales, tienen que seguir haciendo, tienen que seguir adelante, tienen que seguir hundiendo más y más a la gente, ¿no? Y a menudo esto se ha visto respondido, ¿no? Por autores liberales diciendo, pero entonces, ¿por qué si el objetivo de todos estos explotadores es explotar de la forma más amplia posible a la gente, ¿por qué en el mundo occidental la gente ahora no está peor que en Bangladesh, ¿no? Donde les explotarían en teoría, como el capitalismo está de menos desarrollado, dirían, pues estarían en mejor situación los empleados que en un país totalmente desarrollado, capitalista. Pero ahí entra el otro elemento que a mí me parece fundamental y yo creo que es, en cierta medida, el banderín de enganche más intuitivo para mucha gente, que es la lucha contra el imperialismo, ¿no? Entonces, la razón por la cual en el primer mundo los empleados, a pesar de que, como digo, aumenta la explotación año a año en muchos sentidos, no tienen un patrón o un nivel de vida más miserable que en otros lugares del mundo donde el capitalismo no se ha desarrollado tanto, es fundamentalmente porque en esos otros lugares del mundo nosotros, a través del poder imperialista, estamos extrayendo la plusvalía de allí y las riquezas de allí. Es decir, eso permite que haya aristocracias obreras en nuestros países. Eso permite que los niveles de miseria no sean los que se derivarían de la avaricia, por así decirlo, de quienes nos dominan y nos gobiernan, ¿no? Porque se hace blanco, se hace presa en los países como, por ejemplo, los países subsaharianos, ¿no? Donde ya veis que el hecho de que quieran tener carreteras o tener una soberanía mínima es disputado por Occidente, ¿no? Donde operaciones hoy en marcha se dedican a enviar miles de armas y miles de millones de dólares en apoyo militar a grupos terroristas y grupos de guerrillas salvajes para intentar que no puedan desarrollarse nacionalmente esos países porque pondrían en riesgo el modelo social de adormecimiento en el que nos tienen a nosotros, ¿no? Porque si, por ejemplo, en Francia no pueden conseguir regalados los materiales con los cuales alimentan sus centrales nucleares, pues indiscutiblemente su contrato social se verá más quebrado todavía, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas son ideas así que lanzo al aire, pero que fundamentalmente explicarían un poco todo lo que sucede con nuestros explotadores y el motivo por el cual están tan nerviosos, porque de hecho toda la idea del rearme europeo va por aquí, ¿eh? Va por aquí. De hecho ya están diciendo abiertamente los juglares de esta gente, hoy mismo veía un artículo al respecto, gente de los think tanks europeos y tal, diciendo que la única forma de defender el continente europeo es desmantelando el sistema del bienestar, ¿no? ¿Y no será que se desmantela el sistema del bienestar para poder obtener más plusvalías? ¿No será que se desmantela el sistema del bienestar porque ya no podemos explotar tan perfectamente a los pueblos del tercer mundo, que Sí, ahora están cobrando mayor poder? Pues sí, a lo mejor sí es por eso, ¿verdad? de hecho eso opinaba también Villarroya en tu entrevista. Y, Ujú. y creo que también va por ese lado, porque Merz, el canciller de Alemania, no para de decirlo. Siempre que tiene un micrófono delante lo dice, que vivimos por encima de nuestras posibilidades y hay que cortar ya el estado de derecho, el estado de bienestar, lo poco que queda. Nuestros explotadores lo que pretenden es conseguir un control total de lo que hacen sus súbditos, que somos nosotros los explotados. ¿Qué es lo que, eh, qué es lo que buscan más? ¿La plusvalía o el control? ¿O es que quieren sacar la máxima plusvalía a través del control? Sí, a ver, yo creo que aquí precisamente está la labor más importante tal vez que se puede hacer desde una perspectiva socialista o comunista, ¿no? Que es la idea de atraer a las ideas socialistas de aquellos que tienen cierta tendencia a creer en esto, en estas circunstancias, al ver este error de Matrix, por así decirlo, como una cuestión de maldad, ¿no? O como si fuese una cuestión de ánimo de control maligno, ¿no? Por así decirlo. De hecho, aquí yo creo que está la bifurcación fundamental entre quienes están en las ideas socialistas y quienes están en las conspiraciones, ¿no? Hay mucha gente inclinada a creer en las conspiraciones cuando no se dan cuenta de que precisamente la mayor conspiración de todas está a la vista de cualquiera y es lo que he mencionado antes, ¿no? Que es la idea de que
con más medios, con más capacidades, no se trabaja menos, se trabaja más. Entonces, si eso es así, precisamente el control es totalmente necesario para que la gente no despierte a esta realidad. No despierte la realidad de que siendo cada vez más ricos los más ricos, nosotros cada vez somos más pobres, en términos relativos. Es decir, que no existe un objetivo social común que nos haga mejorar. Y de hecho, en la crisis económica de la que yo fui víctima, como tantos otros millones de personas en España, pues fue patente esto, ¿no? Porque ahora mismo hay un montón de gente de mi edad, de 40 y pico años, que es perfectamente consciente de que su vida va a ser más miserable que la de sus padres, o de muchos de sus padres. Entonces, esta realidad, si la combinamos con estos hechos, ¿no? Con una cosa que me gusta siempre citar, porque yo creo que es el factor que más agita a la gente, ¿no? Que más potencial revolucionario tiene, que es este del trabajo, ¿no? Además del aspecto antiimperialista que he mencionado antes, que es el hecho de que un tal John Maynard Keynes, un tipo, ¿no? De liberalismo optimista, podríamos decir, ¿no? Socialdemócrata, liberal, aguachirri, podríamos llamarle, pues este señor dijo en un libro que se llamó Las posibilidades económicas de nuestros nietos, dijo que para más o menos la época en la que nos encontramos, deberíamos tener unas jornadas laborales semanales de 15 horas. De 15 horas. Hizo otra serie de pronósticos en los que más o menos acertó, ¿no? En la evolución de las comunicaciones y otras cosas, pero sin embargo en esto se equivocó. Y se equivocó fundamentalmente porque ese era su equívoco fundamental sobre la economía, ¿no? Que era la idea de que, de alguna manera, el capitalismo se detendría en algún instante, se autorregularía en algún instante. Y como vemos, la tendencia es más bien la contraria, es la de desregularizarse para poder seguir expandiéndose hasta el extremo de llegar a una circunstancia en la que, habiendo una tecnología y unas capacidades que harían que las vidas de la gente pudiesen ser más ociosas, no lo sean. Y entonces aquí entra el otro factor, el del control, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que la gente tome conciencia de que tiene capacidad para colectivamente organizarse y quitar el poder a los millonarios? Que es un hecho que ha rondado la cabeza de la gente desde que el mundo es mundo, ¿no? La idea de revolverse contra el amo. ¿Cómo es posible que la gente sea cada vez más lejana a ese pensamiento? En un contexto, insisto, de progresiva depauperización y inmiseración de la gente, ¿no? Es decir, que se está explotando cada vez más en un contexto en el que debería de explotársele cada vez menos. Pues la idea es el control, efectivamente. El control para que pueda seguir adelante la explotación. Entonces, la forma es a través de mensajes que no necesariamente son explícitamente fascistas, como puede ser el manifiesto de Palantir y todos estos, ¿no? Sino a través de lacayos mucho más sutiles, como, que me consta que te gustan, ¿no? Alguno de su producción intelectual, igual que a mí también me parece curiosa en algún punto, que es Zizek, ¿no? Y gente así, que de alguna manera plantean esta idea casi autoparódica de criticando a los excesos de lo woke, ¿no? En lo que él ha militado mucho, ¿no? Realmente él está sirviendo también a una distracción fundamental, ¿no? Y recientemente veíamos pues una imagen de Slavoj Žižek con el señor Soros Jr., ¿no? Pero Sí, bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante es que apoya a la OTAN, ¿no? En Ucrania y estas cosas, sí, que ya para eso es mí cierto. fue su defunción para mí, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Bueno, es Pero que lo que voy, sí. sí, perdona que te corte. La verdad es que esta semana le está dando bien a Sisek y lleva razón, lleva razón. A ver, lo que pasa es que yo lo que me acercó mucho a este pensamiento mucho más radical fue él. Entonces, claro, me duele bastante me duele bastante él, porque Ujú. eh, gracias a él, de cierta manera, le tengo que agradecer que me descubrió ciertos autores, pero a mí, pero vamos, la verdad es que está vendidísimo. Es una pena del tío. Pero bueno, Sí, al perdona que final te haya él, cortado. siendo provocador, ¿no? Tiene mérito intelectual muchas cosas de las que ha hecho, ¿no? Pero, y ha abierto determinadas cosas, como tú acabas de decir, a mucha gente, ¿no? Pero sin embargo, su mensaje fundamentalmente, y viendo su evolución última, ya más allá de toda duda, es un mensaje pesimista. Es un Sí, mensaje de conformidad, en el fondo, ¿no? sí, 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 lo Entonces, es. bueno, yo creo precisamente que el mensaje
de la conformidad y del no hay nada que hacer, a través de las instituciones supranacionales que nos van entrelazando, los países, los gobiernos, al final nadie es responsable de nada, efectivamente nos da esta sensación de que no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero vemos cómo países del Sahel están empezando a hacer cosas, ¿no? Países que hasta ahora no pintaban nada en el mundo. Entonces, hay cosas por hacer, ¿no? Evidentemente, el hecho de que sean complicadas, la madeja a desentrañar sea complicada, no implica que la labor intelectual o ideológicamente no sea relativamente sencilla, ¿no? Porque, como digo, a día de hoy, insisto, la gente no es consciente, salvo por los mensajes pesimistas, de hacerles sentir culpables, ¿no? Que decía que son esos mensajes verdaderamente dañinos, no un tío de Palantir loco que habla de dominar el mundo con drones, no, no. Si hablamos de gente que realmente consigue conformidad, es aquella que hace sentir al ser humano como una basura, como una persona que está aquí no solo de paso, sino que es inútil. Es más, no es que sea inútil, ya no sería solamente inútil, sería contaminante. Es decir, tu propia existencia es problemática, ¿no? Desde estos puntos de vista. Y estos son los que consiguen, a mi juicio, y no me gano muchos amigos por decir esto, son a mi juicio los mensajes más eficaces que tiene el orden establecido hoy para que la gente esté parada. Ya no solo las drogas, las distracciones, ¿no? Que todo el mundo esté más para allá que para aquí, sino el hecho de que todo el mundo tenga esa duda íntima de ¿por qué voy a pedir más si debería desaparecer? Y eso es fundamentalmente el mensaje que hay que combatir tal vez con mayor urgencia, ¿no? Que es el mensaje de, no, no, es que no hay para todos, que al final es el mismo a derecha y a determinada izquierda, ¿no? No hay para todos. Pero sin embargo, Sí, 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 sí. sí. No, que digo que están de acuerdo en eso, ¿no? Lo fundamental, en la idea de que debemos de alguna manera pedir perdón por existir o pagar por existir, ¿no? Ya sea de una forma directa, ¿no? A través de trabajar de todo el día y si salimos del trabajo ponernos a repartir paquetes o lo que sea, ¿no? Es decir, que nos quieren de alguna manera, sea por un mensaje o por otro, ya sea de base de ecologismo radical o de neoliberalismo salvaje, nos quieren absolutamente inmóviles, desmoralizados, sin capacidad de despertar a la realidad de que tenemos más medios que nunca y nos dicen que hay que trabajar más que nunca. Y es un mensaje fundamentalmente absurdo. Es tan absurdo que es tanto como lo que decía Aristóteles, pero ya sin razones, ¿no? Porque Aristóteles defendía la esclavitud por un argumento tecnológico. Decía que tenía que haber esclavos, tenía que haber siervos, trabajo servil, porque de otra forma no saldría adelante la sociedad, no tendríamos determinados trabajos cubiertos. Y a día de hoy, ese argumento, con la creciente tecnificación y capacidad de comunicación y tecnología y fuentes de energía como las que están desarrollando sobre todo de forma planificada los chinos, ¿no? Evidentemente no va a ser una startup de Silicon Valley, pues lo que nos demuestran es precisamente que tenemos la capacidad de tener medios casi ilimitados para muchas cosas que podrían acabar con muchísimo dolor en el mundo. Y sobre todo con la servidumbre. Y sin embargo, se nos dice que la esclavitud tiene que existir no por un factor tecnológico, sino porque sí. Y ese es el argumento, ¿no? Tiene que existir porque sí, aparentemente. Pero ese porque sí tiene una raíz económica, que es la extracción de la plusvalía. Sencillamente, ¿no? Y hay muchas formas de hacer ver esto a la gente, ¿no? Por ejemplo, el argumento que utilizan muchos, ¿no? A estas horas para vender todo tipo de cosas brillantes, pero que no deja de ser un argumento bueno, que es el mismo de la obsolescencia programada, ¿no? O sea, eso es un fenómeno que explica también el absurdo del mundo, ¿no? Es decir, las lavadoras no son para lavar ropa, son para que tú compres una cosa cada 5 años. Y del mismo modo, el trabajo, pues nos dicen que es necesario para que seas valioso. Pero no es verdad. Es decir, el tema del valor, fundamentalmente, está muy equivocado en la sociedad actual, ¿no? Y yo creo que todo el mundo es consciente, ¿no? De cómo se está promocionando determinados tipos de trabajos que ya directamente presumen de no aportar nada, de ser totalmente rentistas, ¿no? Eso es una quiebra que viene de la quiebra económica que hubo con la crisis de 2008, ¿no? Fundamentalmente. Es decir, el discurso del tienes que esforzarte o no te mereces ni comer en un plato de lentejas ya se ha agotado ideológicamente. Entonces ahora ya están vendiendo la burra de que uno tiene que encontrar ya el hack, ¿no? Que dicen ahora, tiene que encontrar el hack para no dar ni golpe, para no dar ni golpe, ¿no? Convertirse en un rentista. Y esos son los modelos de éxito que se venden hoy, ¿eh? Y esto
Esto dice ya mucho de la locura en la que vivimos. Y desentrañar eso no es tan complicado, ¿no? No es tan complicado. Lo que pasa es que, claro, hay muchos altavoces, izquierda y derecha, que contribuyen a un ruido que hace muy difícil que llegue un mensaje nítido a la gente, ¿no? Pero fundamentalmente los objetivos de todos los que estamos en contra del sistema actual, ¿no? Desde una perspectiva socialista, si se quiere, son muy claros. Hay que abolir la explotación. Es decir, nadie debería de apropiarse del trabajo ajeno, dentro de las posibilidades técnicas que tengamos, por supuesto. Abolir el trabajo asalariado es una necesidad. Es decir, no es el objetivo tener un empleo hasta los 90 años, eso es un absurdo, es la vuelta a la servidumbre más absoluta, ¿no? Esos modelos que nos venden ahora, incluso partidos socialliberales, socialdemócratas, ¿no? De currar, como decían, la jubilación activa, ¿no? Que ha aprobado el PSOE. Desde luego hay que socializar los medios de producción para que la producción tenga lógica, desde un punto de vista incluso ecológico, aquí, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene la obsolescencia programada? Volvemos a lo mismo. Hay que planificar la producción para que la producción sea lógica, es decir, que no estemos aquí construyendo la misma mierda para luego tirarla siendo innecesario. Y, por supuesto, acabar con el imperialismo y las guerras de rapiña, ¿no? Conectar todos estos puntos y estos objetivos es fundamentalmente liberar a la gente del capital. Es decir, el objetivo de nuestros explotadores, que hablábamos antes de ellos, es valorizar el capital, expandirlo ilimitadamente, incluso aunque políticamente sea indefendible lo que pretenden, ¿no? Y por eso tienen que agitar tantas alternativas de colores y hacer tantas distracciones, ¿no? Para que no veamos lo esencial. Y el objetivo de nosotros los explotados es liberarnos de este capital, ¿no? De esta necesidad de expansión sin límite hacia la nada, ¿no? Hacia la nada, porque al final, en el fondo, el día en que estos explotadores consiguen la explotación máxima, ¿no? Con la que sueñan ellos desde su parcela aislada y ellos buscan aumentar sus beneficios, es destruir el consumo, ¿no? Ellos intentan expandirlo, ¿no? Se abren nuevos mercados, pero al final, si tú acabas con el trabajo humano, acabas con el valor que ellos buscan robar. Entonces, Eh, es un aquí, absurdo el mundo en que sí, vivimos. aquí sí, lo que me parece es que esencialmente el sistema lo que te dice es, si tú no eres rico, es porque eres un inútil, porque no trabajas, Ujú. porque no vales para nada. Al mismo tiempo te dice, si el mundo está así, es porque no reciclas en condiciones y si quieres ser una persona de éxito, al mismo tiempo tienes que explotar a otro que sea más desgraciado que tú, más pobre, más miserable, tiene más necesidad de ser explotado. Entonces, claro, al final este sistema lo que te vende son modelos de éxito como, por ejemplo, este tan cacareado, Yados, que en realidad cuando empezó a ser para mí, un escándalo en redes sociales, a mí me hacía gracia porque digo, bueno, ¿este tío qué hace? Vender humo. Mientras que digamos, es una estafa piramidal para los que lo comentaban. Los de abajo Ujú. pagan mucho para que el otro les enseñe a explotar a otros como está haciendo con ellos y lo calificaban de estafa piramidal. Pero es que el propio sistema es una estafa piramidal porque esos modelos es más o menos como en general trabajar una empresa normal en Estados Unidos, en España, en todos los países. Los de abajo están de sol a sol y conforme va subiendo a la cúspide de la empresa, los de arriba pasan por la empresa una vez al mes, una vez a la semana, miran cuatro cosas y no sacan el látigo porque no pueden. Pero eso parece que en esencia es lo que te vende el sistema. No te vende esperanza, no te vende felicidad de estar con tu familia, felicidad de estar con tu familia, a lo mejor en el bar consumiendo. Pero no te vende estar tranquilo, tener tus necesidades cubiertas, tener tiempo para desarrollarte libremente en lo que quieras. Y esto sobre lo que has dicho de Keynes, me recuerda también a unos documentos de la CIA en los años 50 que hablaba que en la Unión Soviética, en los años, era como el año 54 o 55, decía estos documentos de la CIA que en los próximos años los trabajadores de la Unión Soviética trabajarían algo así como 5 horas diarias o 4 horas diarias y que no podían permitirlo, que iba a ser eso un problema para ellos. Entonces, lo que me parece es que este sistema, lo único que te vende, y hay voceros, hay algún paisano tuyo
llamado Miguel Ángel, que dice que hacen los jóvenes divirtiéndose, disfrutando. Lo que tenían que hacer era botellones de trabajo, trabajar de sol a sol hasta, bueno, pues hasta que revienten, imagino. Sí, no, a ver, yo creo que esos mensajes sobre todo están dirigidos como precisamente presumía Jiménez de los Santos, ¿no? Como decía antes, a la gente de extrema derecha, ¿no? A lo que son los cachorros de la élite o de las élites pequeño burguesas, ¿no? Pero realmente son mensajes horripilantes, ¿no? A tantos niveles que generan un rechazo instintivo entre la gente normal, ¿no? Yo no creo que sean verdaderamente problemáticos, ¿no? Problemáticos son por el hecho de que son criminales, ¿no? En muchos aspectos, y llegado un Estado socialista, pues a lo mejor tendrían que pagar cuentas algunos, ¿no? Pero independientemente de esto, yo creo que es fundamental darse cuenta que los mensajes que realmente causan más daño son los mensajes aparentemente más humanos, ¿no? Porque precisamente el sistema en que vivimos es tan inhumano, es tan antihumano, que los mensajes de los que llamo yo tan cariñosamente últimamente los social traidores, son los mensajes que hacen ponerle rostro humano al capitalismo, ¿no? A este sistema absurdo. Entonces te dicen, no, el sistema no es absurdo, es que hay un par de detalles, es increíble que esto pueda pasar, pero están trabajando en ello. Y llevan trabajando en ello desde hace mucho tiempo. Y no se resuelven, empeora, empeora. Y nadie hace este análisis. Nadie hace este análisis, ¿no? Lo más que se hacen son análisis tecnológicos o técnicos, ¿no? Que pretenden ocultar la realidad de que el sistema no alivia las horas de trabajo, no permite a la gente tener una vida mejor y más completa en lo humano, ¿no? Es decir, más completa, como tú bien decías, pues para tener una familia, para estar rodeado de tus seres queridos, ¿no? Para no vivir ajeno a tu propia familia, ¿no? Por la necesidad de generar valor, ¿no? Entonces, en ese contexto, eh, como digo, es que es complicadísimo el poder hacer frente a esos mensajes porque realmente son realmente promocionados, ¿no? En el sistema. Son muy promocionados todos estos mensajes de que esto es una ley aquí, una reforma allá, cuando fundamentalmente el sistema no va a permitir que pare nunca esto hasta que sean totalmente expropiados los explotadores. Es decir, que realmente hará falta un vuelco político total, es decir, un giro copernicano dentro de la lógica del sistema, es decir, eh, ir a por los medios de producción, que se suele decir siempre, para que precisamente no puedan seguir reproduciendo este mensaje antihumano, ¿no? Esta lógica antihumana de que cada vez te explotan más y dicen que alcanza para menos, ¿no? Y que encima intenten vender, insisto, yo creo que es un mensaje muy minoritario, como una virtud pública, al modo del calvinismo, ¿no? El mensaje este más Weber y todo aquello, de que es una virtud pública el ser orgullosamente explotado, ¿no? Eso es absurdo, eso es absurdo. Hay límites físicos, ¿no? Y muchos de estos, de hecho, los que son más fans, ¿no? De esto de convertirse en tiburones de las finanzas y tal, muchos de ellos, pues ya sabemos cómo acaban de bien, algunos, ¿no? Tirándose de un decimoquinto piso. Y no es para menos, ¿no? Por el cóctel de drogas y de alucinación al que se tienen que someter para poder sobrellevar toda esa locura, ¿no? De hecho, ya sabes que hay libros, ¿no? Que racionalizan esto diciendo que dentro de la dirigencia capitalista eh, hay una sobreabundancia en términos de lo que es el peso relativo sobre la población global de los psicópatas, pues hay una sobrerepresentación de psicópatas, ¿no? Con todo el sentido en esta dirigencia, ¿no? En esta especie de caudillaje económico, ¿no? Que hacen del mundo, ¿no? Hay algún autor que sostiene, ¿no? Que el capitalismo sería mejor que otros sistemas actuales porque de alguna manera los gerentes, ¿no? Del sistema trabajan mucho, decían, ¿no? Porque claro, el señor feudal de vez en cuando se arriesgaba el pellejo, ¿no? Pero estaba más o menos recostado, ¿no? Y disfrutando de los despojos de la victoria, ¿no? Pero bueno, incluso ese sistema, ¿no? Que nos parece tan salvaje a día de hoy, es más humano que el sistema actual. Es un sistema, como dices tú, se parece mucho a una estafa. Y es una estafa que ya dura demasiado. Sí. Y te quería comentar también, hay mucha gente que animaba a que la inteligencia artificial, a que se le diera rienda suelta a la inteligencia artificial. Y recuerdo que había mucha gente que decía, bueno, es que ahora con la inteligencia artificial el trabajo, aunque despidan a mucha gente por la inteligencia artificial, sí es verdad que los trabajos que se mantengan van a trabajar menos, van a estar más cómodos, la inteligencia artificial hay que apoyarla, hay que animarla y la tecnología, aunque esté en manos de los capitalistas, de los explotadores, hay que dejar que se instale.
casi sin regularización, porque los trabajadores y la humanidad en general vamos a vivir mejor y más. Pero bueno, ya lleva esto unos años implantado y no es que vivamos mejor precisamente. Digamos que en lugar de hacer ciertas funciones que hace ahora la inteligencia artificial, hacemos otra. Incluso diría que vivimos igual o más de ansiosos, de estresados y de explotados que antes. Y esto también me recuerda a que se pone en esas cosas, se pone de manifiesto, en estos hechos, se pone de manifiesto que al final, ¿quién manda, no? Al final se ha despedido a muchísima gente sin apenas garantías. Cuando se ha intentado en este gobierno español reducir la jornada laboral, ha aparecido la patronal para dejar claro quién manda. Han aparecido muchos hablando en contra de esto, dejando claro quién manda. Esto, ¿cómo podemos confrontarlo? ¿Cómo podemos afrontarlo desde canales como Reflexiones Iracundas? Bueno, desde luego, dejando claro lo que decimos antes, esto es una estafa, es decir, no hay ese objetivo bueno que nos dicen, ¿no? Es decir, cuantos más medios hay, no se trabaja menos. Es que es mentira el que diga eso. Es mentira. O sea, no, si desencadenamos esta tecnología que no sé qué, pues vamos a poder recostarnos y descansar porque nos van a dar no sé, una paguita o algo así. Eso no va a pasar bajo el capitalismo. Cuando sobrepoblación, la eliminarán. La eliminarán. O sea, eso lo tengo muy claro. Es decir, realmente la inteligencia artificial, por muy sofisticada que sea, al fin y al cabo, es un instrumento para aumentar la productividad, llámalo X, ¿no? Pero no puede sustituir en sentido abstracto dentro del sistema capitalista al trabajo vivo. Realmente no puede, es decir, es un valor muerto, ¿no? Que decían. Y entonces esto lo que va a llevar es a simplemente la depauperización de una gran masa de trabajadores, al aumento del ejército de reserva y llegado el momento va a aflorar el coste de la inteligencia artificial, ¿no? Porque al menos en Occidente se está invirtiendo bastante mal en la inteligencia artificial, bastante mal en comparación con lo que están haciendo los chinos y va a aflorar en un momento dado, ¿no? Cuando pase esta fase eufórica, ¿no? Hay quien dice que es una burbuja, ¿no? De la inteligencia artificial, va a aflorar el verdadero coste de tener a gente CIA trabajando día y noche para ti. Te van a subir de, bueno, es gratis, vamos a probar, a, mira, tienes que pagar lo mismo que un salario humano. Pues entonces van a volver a coger a los trabajadores, pero en una situación mucho más precaria todavía de lo que estaban antes. Y eso es el escenario al que vamos, pero yo lo tengo clarísimo. Va a haber una resaca de la IA y la IA no puede crear una utopía socialista por sí misma si no existe el asalto al Palacio de Invierno. Eso es así, es decir, cuantos más medios tengan los explotadores, más explotarán. No van a generar más felicidad y más riqueza. Otra cosa es que, de alguna manera, el planeta Tierra descubriese el planeta Tierra 2 y hubiese gente muy pobre y muy indefensa y entonces pudiesen saquearlas y masacrarlas y hacer lo que quisieran con ellas y entonces a lo mejor nuestro nivel de vida aumentaría, ¿no? Aquí en el núcleo imperial, por así decirlo. Pero eso no parece que vaya a suceder, ¿no? Esa fase ya pasó. Entonces ahora yo creo que en la perspectiva de la IA no hay que afrontar, desde luego, todo esto de la IA desde una perspectiva ludita, ¿no? Yo soy un contrario a eso. Yo creo que el desarrollo tecnológico, cuanto más mejor, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el desarrollo tecnológico es un arma de doble filo, ¿no? Es decir, puede ayudar a los que resisten al sistema y puede ayudar a quienes quieren reprimir, a quienes resisten al sistema, ¿no? De hecho, hasta hace 2 días, aunque no tiene que ver con la IA, ¿no? Pero hasta hace 2 días se hablaba de poco menos que de que Internet era la liberación de la humanidad, que la utopía de Internet, ahora no nos van a dominar más, la información va a ser libre y limitada. Yo solo digo a los más viejos del lugar que echen un vistazo o que retrotraigan un poco la mente a cómo era una búsqueda de Google hace 20 años y cómo es ahora. ¿Hay más información? No, hay menos, mucho más censurada. Y ahora mismo se está hablando sin ningún tipo de justificación de tipo policial, lo cual también hace 20 años sería increíble, de poner límites a Internet con excusas muy banales, muy banales. Y que tengas que conectarte a Internet identificándote en todo momento, ¿no? Y eso está ahí, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Así que el desarrollo de las técnicas de investigación, de análisis, de las herramientas de seguimiento, de todo eso, evidentemente, podría ser útil para muchas cosas, pero desde luego, y para desgracia nuestra, va a ser útil para someternos mejor y más perfectamente, ¿no?
Pero Sí. bueno, y por acabar con una nota positiva en ese sentido, los drones, ¿no? Los drones, y no vamos a decir que vayamos a usarlos inmediatamente, ¿no? Pero estamos viendo como un gasto muy pequeño y una tecnología muy accesible, pues está dejando desnudo de pantalones para abajo a muchos ejércitos, ¿no? Sí, te quería hacer ya las últimas preguntas ya, porque ya te estoy quitando mucho Ujú. tiempo. Y es que, bueno, mucha gente joven ha interiorizado que, que una derecha mucho más agresiva a veces es la solución, mucho más agresiva, como has dicho antes, pues eso, con minorías, con gente de izquierdas, con inmigrantes y que de alguna manera esto lo enlazan con el problema de la vivienda, con el problema de los salarios. Y me gusta mucho cómo has explicado antes pues cuál es la verdadera solución, quién tiene la culpa de todo esto. Y me gustaría saber, aparte de cómo podemos dirigirnos a los jóvenes para al final explicarles que el problema de la vivienda viene más de BlackRock, de tener una postura antiimperialista que, que bueno, pues de intentar ser ellos también los que aspirar a eso, ¿no? Aspirar a ser un rentista, aspirar a ser un casero, porque da la sensación de que muchas veces lo que se busca es no criticar, digamos, al que roba por también ser nosotros o ser algunos de nosotros o ser parte de la ciudadanía, también los que forman parte de esos rentistas. Entonces, ¿cómo podemos darle más valor al ayudar a tus congéneres humanos, a la humanidad, cómo podemos darle a eso más valor que al explotarlo, cómo podemos empatizar con eso o hacer empatizar a otros, porque ya se están encargando los medios de comunicación muchas veces de corromper tanto las mentes que la única alternativa es ser ser otro ladrón más. Ujú. En lugar de mostrarte íntegro, decir, bueno, pues si me pagan 1.000 euros por decir esto, aunque sea mentira, pues lo digo y porque tengo que pagar de algún modo mi casa, los alimentos, mis necesidades. ¿Qué les podemos decir de manera sencilla a estos jóvenes? Sí, bueno, se habla mucho, ¿no? De que los jóvenes se han radicalizado hacia la extrema derecha, ¿no? Recientemente, o en los últimos años, ¿no? Y ha tenido mucho que ver la falsa izquierda, ¿no? La falsa izquierda ha machacado un discurso absolutamente histriónico, ¿no? Desde el punto de vista de muchos enfoques, ¿no? Muchos análisis inmediatos o triviales, ¿no? Porque muchas veces lo importante de las ideas no es que sean totalmente ciertas o totalmente falsas, sino que puedan ser de inicio absurdas, ¿no? O aparentemente absurdas. Esto le pasa mucho a los que defienden, por ejemplo, la teoría monetaria moderna y todas estas cosas, ¿no? Y también le pasa a los woke, ¿no? Porque defienden cosas que prima facie podría decirse que son absurdas, ¿no? O que son concentrarse en asuntos completamente irrelevantes, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que los jóvenes han crecido, los jóvenes actuales han crecido en un discurso de un buenismo muy grande, ¿no? Un buenismo por todas partes, un discurso Disney, por así decirlo, pero sin embargo, al mismo tiempo, en un mundo crecientemente violento. Es decir, el discurso que recibían en sus casas, en los medios de comunicación hasta cierto punto, en las escuelas, es un discurso buenista, de Kumbaya, y sin embargo, el mundo que les rodea es cada vez más agresivo con ellos, ¿no? Los niños son sexualizados muy jóvenes, ¿no? Les ponen a competir en una escalera hedonista desde muy jóvenes, cada vez más, y eso es un escenario violento, por definición, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro de ese escenario violento y hedonista, te llegan los del antihedonismo, o pretendido antihedonismo, que es otra forma de hedonismo en cierto modo, diciéndote lo de todos estos discursos woke y tal, ¿no? Y entonces eso genera un magma explosivo, ¿no? Todo combinado, que les lleva a pensar que la única respuesta frente a un mundo que es aparentemente absurdo es la violencia pura. La violencia pura, ¿no? El coger a alguien, pegarle y sentir la euforia de haber sido el fuerte, ¿no? Y eso conecta con unos instintos tribales muy básicos del ser humano, ¿no?
Pero esos mismos instintos tribales, combinados con el enseñar cosas bastante básicas de convivencia, ¿no? Sí que podían ponerse en valor desde una perspectiva mucho más positiva, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, igual que la violencia del discurso neoliberal, rentista, ¿no? O fascista, con el que atraen a estos chavales, los yados y similares y cosas por el estilo, pues ¿por qué no? Un discurso a otro nivel y con otros portavoces, evidentemente, un discurso como el de Villarroya. Un discurso de vamos a ser duros, pero con los que están jodiendo a mis padres, los que están jodiendo a mi familia. Y claro, tomar conciencia de eso en un mundo donde se mezclan las ideas Disney y las ideas woke y las ideas del Kumbaya, pues es difícil, ¿no? Y llegar dentro de las redes actuales, pues complicado, ¿no? Es decir, es lógico que un chaval de 15 años no esté en la idea del materialismo histórico y que lleguemos a ellos con esos mensajes, evidentemente que no. Pero desde luego ahí hay una oportunidad muy grande, ¿no? No porque haya muchos jóvenes, que cada vez hay menos, ¿no? Precisamente porque estamos como estamos, ¿no? Pero sí que es verdad que un discurso en positivo violento, entre comillas, o sin entre comillas, a favor de la justicia social y en contra de los rentistas, es un discurso que puede atraer a los jóvenes. Un discurso que no sea pasivo-agresivo, que no sea un discurso de la forma de acabar con el fascismo y los explotadores es denunciándoles a la policía. Todo ese discurso absolutamente aburguesado, ¿no? Y que lleva a identificar ideas de izquierda que ni siquiera están en el gobierno, en la práctica no lo están, es decir, el gobierno es conservador, reaccionario, protege a los intereses capitalistas, ¿no? Es un discurso falsamente anticapitalista, pero que es identificado por esos jóvenes con el orden establecido. Y ese es el daño que hace la falsa izquierda de nuevo en todo esto, ¿no? Y desde luego, si el discurso revolucionario tiene atractivo, o quien dispute que no tiene atractivo el discurso revolucionario para un joven, pues que se pregunte qué hacían los jóvenes en Rusia en 1917. Entonces, ¿tú crees incluso que hay mucha gente que estas ideas que se dice de, venga, todos unidos por España, todos juntos, que yo muchas veces digo, sí, venga, todos juntos, víctimas y verdugos a favor de España, todo eso en realidad, esa idea de unidad al final no cala realmente, sino que aunque sea instintivamente, sí hay mucha gente joven que dice, bueno, esto no ¿unidos de qué? Pues aquí en realidad somos muy diferentes y aquí cada uno tiene una función muy diferente. Sí, el factor futbolero, ¿no? El factor futbolero Sí, en el que están buena parte de otra falsa izquierda bastante notable, ¿no? A menudo con origen en la actividad policial directamente, ¿no? Por ejemplo, Frente Obrero y cosas así, ¿no? Que yo estoy convencido de que están organizados por la propia policía. Eh, Son grupos fascistas, ¿no? Que se disfrazan de comunistas y están con la idea del patriotismo revolucionario y cosas por el estilo, ¿no? Eso es fascismo, ¿no? Es fascismo puro y duro y no disuade a nadie, ¿no? El rollo futbolero, yo soy muy contrario a quienes rechacen el fútbol, ¿no? Desde una perspectiva intelectual loide y tal, pero desde luego a mí ese rollo de todos unidos por España, yo no creo que sea el punto de partida de una revolución, sino el punto de partida de hacerte policía o alguna cosa así, ¿no? O formar parte de la policía o de Frente Obrero. sí. Pues yo creo que con esto está muy bien. Creo que podemos dejar aquí la entrevista. No sé si te gustaría comentar algo más. Yo desde aquí voy a animar, te animo a que sigas con tu labor, que la verdad es que la sigo desde hace mucho. Eh, y bueno, y si en algún momento pudiera contar contigo, pues a mí por mí encantado. Y también animo otra vez a la audiencia, a aquellos que nos vean, a seguir el canal Europa Ocupada, desde la Europa Ocupada de Reflexiones Iracundas. Y bueno, y seguiré apoyándote y siguiéndote. Así que muchas gracias. Si quieres comentar algo más. Nada, muchas gracias a ti por invitarme a tu canal y bueno, nada, decirte a ti y a la audiencia que sí, que es importante, ¿no? Seguir en esta idea, aunque sea por testarudez, pero sobre todo por convencimiento de que hay muchas cosas por hacer y sobre todo la tarea que tenemos inmediata no es la grandilocuencia, ¿no? De precisamente algunos que son vendedores de crecepelo, hallados de la izquierda también hay, eh, que es la de simplemente intentar romper ese muro de que separa las cosas, ¿no? Es decir, hay mucha gente que está peleada con muchas cosas diferentes, ¿no? Y piensa que no tienen relación entre sí, ¿no?
Yo creo que la labor que en Reflexiones Iracundas y desde la Europa Ocupada pretendemos hacer es precisamente unir todos esos puntos. Unir todos los puntos, y no por una simplificación, sino por la realización, el que se dé cuenta la gente, junto con nosotros que nos dimos cuenta hace tiempo, de hasta qué punto todo está relacionado. Todo está relacionado, y no por una conspiración de unos cuentos granujas, sino porque el sistema está amañado contra la humanidad. Es decir, si el sistema tiene éxito, no nos va a ir bien a nosotros, cada vez nos va a ir peor. Entonces este es el gran engaño en el que viven muchos y por el que militan muchos desde izquierda a derecha en nuestro inmediato círculo social o humano, patriótico, nacional, como queramos verlo. Toda esa gente que nos rodea y que agita las luchas sectarias, que agita las luchas parciales, ¿no? O que intenta distraer del objetivo fundamental que debería de ser de la izquierda revolucionaria, de decir el sistema, tal y como funciona, y tal como es lógico que funcione, es decir, funcionando bien, es malo para nosotros. Entonces, un sistema que funcionando bien es malo para nosotros, no podemos seguir pretendiendo que funciona mal por accidente. Entonces, es principalmente el objetivo que tenemos. Y si llegamos a 300.000, a 3 millones, a 400 millones, mejor, ¿no? Pero bueno, estamos también en la tesis no poco pesimista y por eso mantenemos el anonimato de que si nosotros llegamos a una masa crítica, seguramente seríamos eliminados, si no jurídicamente o judicialmente, e incluso físicamente, ¿no? O sea, pero bueno, es una cosa que no es por presumir, pero que realmente creemos que llegar a ese punto, o un poco antes, con tal de no desaparecer físicamente, sería lo ideal, ¿no? Es decir, llegar realmente a despertar las conciencias del mayor número posible de gente para que se dé cuenta de eso, ¿no? De que todo está trucado y no precisamente por algo que podamos desentrañar o deshacer por una reforma legal o por un documental de Netflix, como suelo decir, ¿no? Y nada, de nuevo darte las gracias por invitarme y espero que haya sido de interés para quienes nos escuchen. Muchas gracias. Un saludo para Roeceli y para ti. Hasta De luego. tu parte. Hasta luego. Adiós. Cuanto mejor le va el sistema, peor nos va a nosotros. Ese podría ser el resumen de esta entrevista, que espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, significa que habéis podido escuchar las palabras de Isidoro, que para mí es una especie de mentor, ¿no? Una especie de guía, no solamente por sus vídeos sobre la OTAN, de los que ya hablaremos en un futuro si se vuelve a poner la oportunidad de entrevistar a Isidoro y de los cuales no hemos hablado, aunque es una labor muy importante, muy profunda que hace. Me gustaría haber profundizado más en ese tema, pero bueno, no se ha dado el caso porque me gustaba más la idea de hablar de ideología, que es un aspecto, digamos, algo más oculto de él, no oculto, digamos un poco, que pasa un poco más desapercibido porque sobre todo su labor se centra en la crítica a los otanistas, a los NAFO y a Estados Unidos, sobre todo, pero que también en su antiguo canal de reflexiones iracundas que fue censurado y confiscado por YouTube, tenía bastantes vídeos muy interesantes y que podéis acceder a ellos si sois miembros de su canal. Tiene vídeos muy interesantes acerca de cómo se constituyó el Estado de Israel, cómo intervino Estados Unidos en Vietnam, mucho acerca de ideología, de cómo el imperialismo al final es la parte fascista de, de los estados a nivel geopolítico o internacional. Me recuerda esto a Michel Foucault, no creo que le agrade mucho a Isidoro esta cita hablando de él, pero bueno, me recuerda un poco a una cita de Michel Foucault que hablaba me parecía muy acertada, a pesar de que era quien era el filósofo, que hablaba sobre cómo una organización estatal tiene parecidos a la organización de una unidad familiar,
de cómo se organiza la familia en una casa, a nivel económico, entre ellos. Y me recuerda esto a que al final los fascistas de un país son la vanguardia agresiva y mucho más violenta de los burgueses. Porque al final el fascismo solo crece, o digamos que crece en aquellos lugares donde es financiado. El fascismo en general no suele crecer o no llega a grandes niveles sin tener una financiación potente. ¿Y quién financia esto? ¿Un obrero? ¿Un obrero que en general no tiene para financiar prácticamente nada? ¿Un estudiante? No, al final los grandes financiadores de estos movimientos son los propios burgueses. De hecho, hace poco se descubrió que el presidente o el dirigente, o como leche se llame, de Núcleo Nacional o Noviembre Nacional, ese grupo, el dirigente es un hijo de un concejal del PP de Pozuelo de Alarcón, o no sé dónde, de algún sitio de estos. Y es posible, posiblemente sea un empresario que se dedique a financiar estas cosas. Entonces, al final, a nivel otanista, ¿quién son, a nivel internacional, quién son los imperialistas? Son estos grandes estados capitalistas que forman parte de la vanguardia reaccionaria, de la derecha más, más agresiva al final. Entonces, este paralelismo es el que veo yo. En un país tenemos a la burguesía financiando a grupos y a escuadrillas neonazis y fascistas que se dedican a dar palizas por ahí a los pobres, a los inmigrantes, a los homosexuales. Y por otro lado tenemos a los grandes países capitalistas que financian organizaciones como la OTAN para apalear a los que no están muy de acuerdo con ellos, con los que quieren ser soberanos, con los que ven las cosas de otra manera, los que quieren, los que no quieren someterse y vivir bajo la bota estadounidense, los que no quieren ceder a sus recursos. Entonces, bueno, ese paralelismo me hubiera gustado haberlo hablado un poco más con, con Isidoro, pero bueno, así se han puesto las cosas. Yo, la verdad es que me ha gustado mucho la entrevista. Quizá al principio hayáis visto que he estado un poco nervioso, pero era la primera vez que entrevistaba a alguien con una profundidad ideológica que a mí me sorprende y admiro, la verdad. Me gusta la claridad con la que ve las cosas, me parece que hace una labor muy importante a pesar de las dificultades del día a día que tenemos todos los que vivimos asalariados. Y realmente tenía muchas ganas. Me hubiera gustado preguntarle mucho más por su labor, como digo, sobre la OTAN. También me hubiera gustado más preguntarle más sobre qué piensa sobre los círculos neofascistas que están apareciendo en España, qué pensaba de Vito Quiles o del Dani Desocupa Dani Esteve y todo esto, pero al final el tiempo y los medios son los que son. La verdad es que se portó como un caballero y se lo agradezco muchísimo. Así que también si os ha gustado, por favor, id a su canal, revisadlo, tenéis que escuchar sus podcasts, leer sus artículos, uniros a su página de Telegram donde aparece información diaria y muy interesante, la verdad. Se generan ciertos debates y quizá acabéis aprendiendo mucho más de lo que creéis. Pero bueno, en cualquier caso, intentaré seguir con esta dinámica de hacer entrevistas, de hacer vídeos. Últimamente tengo el tiempo mucho más justo que antes, pero aún así voy a intentar publicar casi a diario, sobre todo en TikTok,
donde la verdad es que estamos alcanzando un nivel que no esperaba y del que estoy orgulloso. También tenéis ahí mucha información con la que podéis ver las cosas quizás de otro modo. Y bueno, en cualquier caso, muchas gracias y espero que nos veamos próximamente. Hasta luego.